en la diapositiva anterior, por favor. Mm, Creo que una más atrás. Mm, la que sigue, por favor. Ahora sí, voy a continuar con lo que es el tratamiento. Bueno, el tratamiento va a ser dependiendo del tipo de exposición que haya tenido el paciente pues, al tóxico. En el caso de haber sido una exposición cutánea, pues lo que se va a hacer es lavar el área afectada con abundante agua. En el caso de que haya sido el contacto con el ojo, pues se va a lavar durante al menos 30 minutos. Como había mencionado antes, es recomendable el uso de algún analgésico para el ojo para evitar que el niño pues, se sienta mucha incomodidad. En el caso de haber sido ingerido el tóxico, se va a requerir lo que es la protección gástrica y la supresión del reflujo para evitar que, en caso de ser tanto un ácido como una sustancia muy alcalina, pues vuelva a dañar el esófago al refluir la sustancia. Para esto se va a utilizar lo que son inhibidores de bomba de protones, como puede ser el omeprazol, de 0,5 a 2 miligramos por kilogramo al día, con un máximo de 800 miligramos. También se puede administrar lo que son antieméticos, lo mismo para evitar que pues, el niño vomite, con ondacetrol, ajá, de 0,15 miligramos por kilogramo dosis. Este, en algunos casos en los que hay perforación por el mismo alcalino o el mismo ácido, se va a requerir administrar antibióticos, principalmente ampicilina, 200 miligramos por kilogramo al día. Y también otra es que se van a tener que dar sales de calcio en algunos casos en los que se provoque hipocalcemia provocada por la intoxicación por oxalatos. La que sigue, por favor. Ahora, contraindicaciones. Estas son más abocadas hacia la misma intoxicación en sí, digamos. Por ejemplo, va a estar contraindicado lo que es el vómito, como había mencionado ya antes, pues para evitar que se dañe el esófago. Este, no está recomendado el uso de diluyentes, como lo son agua o leche. Y también va a estar contraindicados el uso de neutralizantes, como el bicarbonato. El carbón activo pues no va a funcionar porque no absorbe ni ácidos ni alcalinos, entonces pues no tiene sentido administrárselo. Y no existe un antídoto específico para este tipo de sustancias, entonces pues no se va a administrar. Ah, la que sigue, por favor. Ahora el destino. Bueno, al paciente se le va a dar de alta si la ingesta es dudosa, o sea, no sabemos qué fue lo que consumió, pero el niño no está manifestando pues ningún signo clínico. Entonces, pues se le da de alta porque se supone o se presupone que no es nada dañino o muy dañino para la salud. Lo mismo con lejía o amoníaco diluidos de uso casero por la dilución que se le hace, pues no alcanza la acidez o el nivel alcalino suficiente para provocar daño en el niño. Y
También en el caso de que se realice una endoscopía y la lesión sea de grado cero, según la escala de Sargal, que tengo igual en una imagen más adelante. En el caso de realizar la endoscopía, o sea, en el paciente, pues mientras espera se va a requerir que tenga una dieta pues absoluta, sueroterapia, protección gástrica, que se le administre lo que eran los antieméticos y los analgésicos, y en base a esta misma endoscopía, pues dependiendo del grado también se va a determinar hacia dónde lo vas a mandar, cuál va a ser su destino. Como mencioné, el grado cero, pues es una dada de alta, pero en el caso de una lesión grado uno o grado 2A, pues es un poco más como de tenerlo en vigilancia al menos durante cierto periodo de tiempo. En el caso, por ejemplo, de una lesión tipo 2B o 2A, se le va a ingresar a planta. Y en lesiones mucho más graves, como puede ser la lesión tipo 3B o ya una perforación como tal, pues se le va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están un diagrama de cómo se debe llevar a cabo todo este procedimiento en la intoxicación por un cáustico de manera, digamos, más general. Es lo de la identificación de si el paciente se encuentra estable o no para realizar lo de la intubación y la oxigenación, un recordatorio de que no se debe administrar carbón activo ni realizar un lavado gástrico o inducir vómitos. También hay que tomar en cuenta que hay que em, determinar si la ingesta fue accidental o si fue una ingesta voluntaria. En algunos adolescentes, pues por intentos suicidas y cosas por el estilo. También el pH es algo a tener en cuenta, porque dependiendo del nivel de pH va a ser si la sustancia es verdaderamente dañina para el organismo del niño o no llega a esos niveles. Dependiendo de este tipo de situaciones, pues se van a ir tomando las decisiones pertinentes. En el caso de que sí sea una lesión, digamos, más o menos dañina, pues se realiza lo que es la endoscopía. Y esta en base a la clasificación endoscópica de Sargal, que está al lado, la tabla de al lado, pues en base a eso también se pueden ir tomando decisiones pertinentes. Como se menciona, el grado cero es que no hay ninguna lesión y por lo tanto se le da de alta. En el caso uno con un edema o hiperemia de la mucosa, pues o en el caso 2A, con exudado, erosión, úlceras, se va a mandar a observación y después de un periodo de 24 a 48 horas, pues se le da de alta. En caso de presentar un grado 2B, que viene siendo el 2A más úlceras profundas o circunferenciales, y también en el caso 3A, con pequeñas áreas múltiples ulceradas y con necrosis, pues en este tipo de casos ya se le da el ingreso al paciente. Y por último, en la 3B, con necrosis extensa, pues ya se manda a cuidados intensivos y después a cirugía urgente. Am, la que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que son intoxicaciones por detergentes. Bueno, en el caso de las intoxicaciones por detergentes, estos son productos cuya composición ha sido pues creada para crear el proceso de lo que es la detergencia y se basan en componentes esenciales como pueden ser agentes tensioactivos y en componentes complementarios como coadyuvantes, aditivos y otros. En el caso de detergentes con productos tensioactivos, tanto los que son tensioactivos no iónicos como los aniónicos tienen escasa o nula toxicidad, excepto algunos casos en los que tienen mucha sosa cáustica que se llegan a ser corrosivos, pues exceptuando esos no van a tener un daño como tal en el paciente. Los productos que tienen tensioactivos catiónicos, pues estos en bajas cantidades igual no van a presentar ningún tipo de síntomas, pero ya en cantidades elevadas sí llegan a ser pues dañinas para el organismo. Hay que tomar en cuenta igualmente el pH del detergente. Si el pH es inferior a 3, pues se va a considerar un ácido.
y si es superior a 12, pues alcalino. Entonces, si el detergente no alcanza estos extremos, pues no hay problema como tal. La que sigue, por favor. Bueno, algunas manifestaciones que se van a presentar también van a depender del tipo de contacto que haya tenido el tóxico con el paciente. En el caso de piel y mucosas, pues se puede dar algún tipo de irritación cutánea, queratoconjuntivitis, y bueno, suelen ser ligeras en la mayoría de los casos. Es muy extraño que lleguen a presentarse lesiones más grandes, a menos que la sustancia pues sea muy cáustica. En el caso de haber sido ingeridos, exceptuando los anteriormente mencionados que son los cáusticos, pues la ingesta en sí va a ser asintomática y la mayoría de veces pues no va a pasar a más, excepto algunas pequeñas ocasiones que va a haber irritación gastrointestinal, pero pues, o incluso vómitos, tal vez alguna diarrea, pero más allá de eso pues no va a pasar más. Em, en cuanto a síntomas sistémicos, pues igual no son algo que se espere, son algo bastante infrecuente, pero pues llegan a ocurrir. En el caso de los respiratorios se suele dar por la inhalación de lo que es el polvo del detergente, que puede llegar a provocar estridor o crisis asmáticas. Y también hay que considerar que el polvo detergente, que al entrar en contacto con líquidos, pues genera espuma. Entonces hay veces en las que dentro del paciente pues se va a hacer este efecto químico y se van a empezar a llenar de espuma y puede provocar problemas pues en el aparato respiratorio. A nivel metabólico solamente algunos van a generar alteraciones hidroeléctricas, mayormente por la diarrea que pueden llegar pues, a generar en el paciente. Y algunos detergentes o blanqueadores también de ropa, si se ingieren en cantidades elevadas, pueden provocar hipercalcemia o hipomagnesemia. Perdón, hipocalcemia o hipomagnesemia. Ajá, con alteraciones cardíacas o musculares, pero como mencioné, solamente si se ingieren en cantidades bastante grandes. En cuanto al sistema nervioso central, bueno, sistema nervioso general, pues solamente los productos con tensioactivos catiónicos pueden dar lugar a síntomas nerviosos como confusión, agitación, debilidad, ataxia, entre otros. Y otro punto a considerar es que algunos detergentes líquidos llegan a tener ciertas cantidades de etanol, a veces entre el 10 y el 25%. Entonces también pueden provocarse síntomas propios de la embriaguez. La que sigue, por favor. Este, ¿Qué pruebas? Bueno, la actuación a nivel de urgencias. Como les mencioné, este tipo de sustancias, a menos que se vayan al cáustico, pues no suelen presentar mayor problema. Entonces, por lo general, no se realiza ningún tipo de acción, excepto en algunas situaciones más puntuales. Por ejemplo, si existe la sospecha de que se esté produciendo una neumonitis, pues se realiza una radiografía de tórax o una gasometría. En algunos casos, como que el detergente que se haya ingerido contenga quelantes de calcio, pues se realiza una ionografía para excluir pues algún problema mayor o así. Si el niño está presentando diarrea o vómito importante, pues simplemente se tiene que pues tratar ese problema en sí, o sea, tratar de controlar la deshidratación y mantener pues bien el equilibrio ácido-base. Am, la que sigue, por favor. Para el tratamiento, una vez más va a ser dependiendo del tipo de exposición que haya tenido pues, la sustancia con el paciente. Por ejemplo, en el caso de ser cutáneo, se va a proceder a lavar el área con agua abundante. En el caso ocular, igual, durante 10 o 15 minutos se lava el ojo y se va a valorar que no haya un daño o más. Por lo general no llega a pasar, pero a veces se presenta queratoconjuntivitis. Entonces, sobre todo, bueno, con sustancias que son más ácidas o alcalinas de lo habitual. En cuanto a la ingestión, como ya había mencionado, no suele haber problema, no suele haber una lesión como tal. Entonces, pues por lo general nada más se va a pues, mantener vigilado temporalmente el paciente y listo. Se menciona que en la mayoría de los casos es beneficioso la dilución o el uso de agua y leche, pues para
no sé, tratar como de eliminar tal vez la sustancia o que se dijera, bueno, se excrete más rápido. En los casos en los que se presenta hipocalcemia, pues va a tener que administrarse gluconato cálcico. La que sigue, por favor. El destino, bueno, en ausencia de las complicaciones en la mayoría de los niños, tras la ingesta de estos productos, pues simplemente se les va a dar el alta después de un pequeño periodo de observación. En pacientes que presenten vómitos o diarrea importantes, pues se les vigila y se mantiene controlado, como ya había mencionado, pues la hidratación del paciente. Y se trata de controlar más que nada los síntomas. Los que van a requerir ingreso a planta son los pacientes que presenten alteraciones iónicas o clínica respiratoria o neurológica también. Solamente van a precisar vigilancia y tratamiento en unidad de cuidados intensivos aquellos pacientes que, bueno, ya es extremadamente raro que lleguen a presentar insuficiencia respiratoria o alteraciones iónicas severas, ya que empieza a tener afecciones a nivel muscular o cardíaco. La que sigue, por favor. Y una vez más aquí presento otro diagrama en el cual se muestra más o menos cómo es el manejo. En el caso de detergentes que no sean pues ya cáusticos, lo que es ver si son sintomáticos o no son sintomáticos, en la mayoría de los casos pues asintomáticos, y de ahí en más se va a ir determinando en base a los posibles síntomas o no hacia dónde se va a dirigir. En el caso de no ser asintomático, básicamente es seguro que se le va a dar de alta. En el caso de ser sintomático, pues puede ya dirigirse hacia la rehidratación del paciente en caso de vómitos, diarreas y ya después a la alta. O, como había mencionado, si hay tos, problemas musculares, problemas cardíacos o a nivel del sistema nervioso, pues ya se ingresa al paciente. Y este sería el manejo pues, de intoxicaciones por detergentes. Y sería todo por mi parte, doctora. Buenas tardes, yo soy Evangelista Dionisio María del Rosario y voy a presentarles el tema de intoxicación por compuestos hidrocarburos. Espérame tantito. ¿Algún comentario, pregunta sobre los temas ahorita que se han visto? Solamente reafirmar en el aspecto de este tipo de sustancias, por ejemplo, la sosa cáustica, todos estos, se debe dejar en ayuno por lo menos 24 horas. Todo niño que se tenga la sospecha que haya, aunque sea un traguito o por lo menos, aunque haya nada más, digamos, como besado la botella, ¿verdad? Se tiene que hacer la vigilancia y hacer la endoscopía. 24 horas tiene que estar en ayunas, se le tiene que agregar algún tipo de esteroide y una vez que se haya visto la endoscopía y ver el grado de lesiones que haya tenido, ya sea en boca o a nivel de esófago, bueno, pues ya se determinará su alta o su ingreso para el manejo de esto, ¿verdad? También como comentó ahorita su compañero, importante no provocarles vómito, no darles de comer ningún tipo, a veces les dan plátano o leche, la recomendación es que no, porque esto puede producir a que se introduzca más el cáustico o la sustancia y lesione más profundamente, ¿no? Y pueda provocar quemaduras severas, ¿no? Estos niños desafortunadamente tienen muchos problemas a largo tiempo, como es una estenosis esofágica si no se detecta a tiempo. El pacientito que tenga cialorrea, ¿verdad? Hay que sospechar, ¿verdad? Que haya ingerido alguno de estos tipos de sustancias principalmente, o que esté muy irritable, muy inquieto. Entonces, la labor de nosotros es insistir cada vez que tengamos una consulta de un pequeño que empieza a caminar, que ya está caminando, o que está en la etapa de menos de 5 años,
que es cuando tienen más curiosidad. Obviamente, entre más grandecitos, es más difícil que lo vayan a ingerir por el mismo olor, ¿verdad? Que está ahí. Pero siempre hay que catalogar o poner en las sustancias, hacer la recomendación a la mamá de ponerle una calavera o algún signo en donde se le muestre al niño que es peligroso y que eso no lo debe de tocar o no debe de abrir. O definitivamente puertas con seguridad o con candado para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Ni ponerlos en envases de refresco, de jugos, que son llamativos para los niños. Y obviamente, pues como acaban de ver ustedes, pues cada uno tiene sus características y su cuadro clínico, que es pues en cierta forma, pues es muy fácil detectable, ¿no? A veces tenemos más problemas con los medicamentos, que a veces las mamás no saben qué se tomaron, o hicieron cóctel de pastillas y no se sabe cuál es el efecto que tiene una de estas. Ok, ahora sí ya puedes continuar. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar vamos a tener que los hidrocarburos van a representar una amplia variedad de compuestos en cuya estructura solamente van a estar presentes moléculas de carbono e hidrógeno. La mayoría van a estar en estado líquido, pero tienen la posibilidad de que al evaporarse provocan gases. Y la vía principal, por ello, va a ser la inhalatoria, pero no debemos descartar otras vías como la cutánea o la digestiva. Y estos van a ser muy importantes porque van a alterar al sistema nervioso central. En cuanto a su incidencia, vamos a tener que, según la CEUP, van a representar el 9.3% de todas las intoxicaciones que, en pediatría tenemos en el hogar. La que sigue, por favor. En cuanto a su clasificación, varía bastante dependiendo del autor, pero vamos a tener vamos a enfocarnos más en dos, que son los más importantes, dado que contienen el aguarrás, el thinner, la gasolina, las lacas, disolventes de pinturas, pegamentos, que es lo que hay más en las casas. Primero comenzamos con los hidrocarburos alifáticos, y se dividen en dos, que son los gaseosos y los destilados del petróleo. En esta parte vamos a tener más atención a los destilados del petróleo. La que sigue, por favor. Y los hidrocarburos aromáticos, que son el benceno, el tolueno y el xileno. La que sigue. Bueno, vamos a comenzar con los destilados del petróleo. Vamos a tener que la mayor fuente de exposición va a ser ingestión oral y también por inhalación de los vapores. Estos los podemos encontrar en la nafta, el gasoil, el aguarrás y el thinner, y estos van a estar mezclados en pequeñas cantidades con los hidrocarburos aromáticos. En cuanto a su toxicocinética, el niño primero lo va a aspirar, y esto va a bastar para tener una inhibición del surfactante alveolar, lo cual va a provocar el colapso del alveolo. Y a largo plazo o en unas horas se presenta una neumonitis química, la cual puede tener hiperemia, edema, una hemorragia alveolar. Después de unas 5 horas más se va a complicar con una alveolitis hemorrágica difusa, con algunos infiltrados granulomatosos, y esta a su vez se puede complicar con neumonías intermitentes. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, derivado de lo anterior dicho, se pueden provocar acalectasias, las neumonías con edema, y van a tener principal repercusión a nivel cardíaco, provocando arritmias y probablemente un paro. Los síntomas neurológicos van desde los más leves como letargia hasta alteraciones de la conciencia como son el coma y las convulsiones.
Los más comunes son a nivel gastrointestinal, también dependiendo de la vía de exposición, pero lo más común son náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, nuestra herramienta más importante va a ser la historia clínica, donde debemos detallar el tipo y las características del tóxico al que estuvo expuesto, el tiempo transcurrido desde la ingestión o exposición y los síntomas que han aparecido desde que se ingirió o pues inhaló o demás hasta que llegó el niño al hospital. En cuanto a las pruebas de gabinete, va a ser importante realizar un hemograma, checar la glucemia del niño a través de un dextrostic, la urea, los electrolitos, dado que produce patología cardíaca, las pruebas de función hepática, un análisis de orina, una gasometría arterial, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. La que sigue, por favor. En cuanto a su tratamiento, va a depender de varios factores. Si el niño se mantiene asintomático y la radiografía de tórax está normal, solamente lo tenemos en observación unas 6 horas y si todo va bien, se da de alta. Si hubo exposición a nivel cutáneo, se retira toda la ropa y se va a lavar al paciente con agua y con jabón. Y en cuanto a los pacientes más graves que presenten algún síntoma neurológico o respiratorio, vamos a monitorizar el electrocardiograma de forma continua, vamos a canalizar la vía venosa por cualquier cosa y les damos oxígeno complementario. En esto debemos tener un énfasis en que no podemos realizar un vaciamiento gástrico si no tenemos previamente intubado al paciente. Tampoco vamos a administrar corticoides, ni es recomendable que cuando tomen los niños derivados del petróleo, las mamás les den a tomar carbón activado. Perdón. La que sigue, por favor. Pasamos al benceno. El benceno va a ser un líquido claro, muy volátil, de un olor dulzón, lo cual podemos encontrar en dos fuentes, tanto la industrial como la natural. La industrial se utiliza para fabricar plástico, resinas, fibras sintéticas, tinturas, lubricantes, medicamentos, plaguicidas y detergentes, pero también es muy abundante en los gases, como el petróleo y la gasolina, y en otros no tan comunes como los volcanes, bueno, y los incendios. En cuanto a su toxicocinética, vamos a tener que se absorbe muy bien por vía respiratoria y digestiva y dada su alta solubilidad puede ser mortal. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a tener diferentes etapas. Si solo fue una exposición pequeña, lo más común es la irritación en los ojos. A nivel cutáneo puede provocar eritema y dermatitis. En caso de aspiración, el niño puede cursar con edema o hemorragia, pero si ya es una exposición muy repetida, pues las concentraciones van a ser bastante altas y pueden provocar de inicio euforia en el niño. Después empiezan con los mareos, las náuseas, dolores de cabeza, ataxias y alteraciones del estado de conciencia. Y cuando la exposición, como les digo, es bastante repetida, produce anemia plásica, leucemias, tanto mielocítica y monocítica. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, volvemos al diagnóstico anterior. Se hace una historia clínica bastante detallada,
una radiografía de tórax, el electrocardiograma, una VH completa, un ego y un perfil hepático. Hay pruebas especiales que es la del ácido mucónico y la del ácido S-fenilmercaptúrico, que son las más sensibles y van a indicar con mayor certeza la exposición a este tóxico. Sin embargo, en México no es muy común verlas, pero bueno, dependiendo de la historia clínica también, nos podemos apoyar de un examen de médula ósea si el niño presenta síntomas o la madre nos refiere que ha estado expuesto a este tipo de tóxico durante bastante tiempo. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, lo primero va a ser retirar a la víctima de la fuente de exposición. Si se ingirió, vamos a hacer un lavado gástrico durante las 2 primeras horas de exposición, pero tener en cuenta que no podemos hacer lavado gástrico sin haber aislado a nivel respiratorio a nuestro paciente. Y por último, vamos a monitorizar, el electrocardiograma de nuestro pacientito. La que sigue, por favor. El siguiente tóxico es el tolueno. Es un tóxico pues líquido claro, muy volátil, de olor dulce. Es muy poco soluble en agua y muy liposoluble. En cuanto a su fuente de exposición, este se va a añadir a la gasolina junto con el benceno y el xileno y se va a usar principalmente para la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas como el aguarrás, el barniz, también en el barniz para las uñas, las lacas, los adhesivos, el caucho y pues también en la imprenta y en el curtido de algunas telas y cueros. La que sigue, por favor. En este es importante porque el tolueno es más denso que el aire, entonces como los niños tienen una menor una menor altura, estos van a estar en mayor exposición. Y bueno, en cuanto a su toxicocinética, se va a absorber por vía inhalatoria y digestiva, siendo mayormente metabolizada por el hígado en el 80% y en el 20% se va a eliminar sin algún cambio a través del pulmón. La que sigue, por favor. En cuanto a su clínica, al ser un irritante, va a producir como tal una irritación a nivel de los ojos, los pulmones, la piel y zonas de contacto directo, produciendo eritema, parestesias de la piel, queratitis, conjuntivitis, dermatitis. Y en cuanto a concentraciones, si el niño está a bajas concentraciones, provoca euforia y un comportamiento errático. A mayores concentraciones va desde lo más común como cefaleas, convulsiones, náuseas, ataxias, nistagmos, hasta alteraciones del estado de conciencia, pero a concentraciones más altas puede provocar muerte súbita, una parada cardiorrespiratoria y una neumonitis química. La que sigue, por favor. En cuanto a su diagnóstico, lo mismo, una buena historia clínica, una radiografía de tórax, su electrocardiograma, un análisis de orina, una VH. En este sí es bastante importante igual como en el benceno y en los derivados del petróleo, hacer una gasometría arterial y checar los electrolitos, dado que provoca alteraciones cardíacas. También es importante monitorizar la creatinina y el CPK. Vamos a sospechar de una intoxicación con tolueno
cuando aparece en la gasometría una acidosis metabólica. Y debemos de tener muy en cuenta que los exámenes de sangre y de orina deben de realizarse dentro de las 12 primeras horas después de la exposición. La que sigue, por favor. En cuanto a su tratamiento, vamos a retirar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, al paciente de nuestra fuente de exposición. Revisamos si el paciente ingirió el tóxico, procedemos a un lavado gástrico con el debido aislamiento de la vía aérea. Monitorizamos el ritmo cardíaco y si hay alteraciones electrolíticas las corregimos. También, por último, administramos O2 complementario. La que sigue, por favor. Y para finalizar, tenemos al chileno. Este, como los anteriores, va a ser un líquido incoloro de un olor dulzón y se va a inflamar fácilmente. Se encuentra naturalmente en todo lo que tenga petróleo y alquitrán y se va a utilizar en el hogar como agente de limpieza. También está en los diluyentes de pinturas, en pinturas, barnices, combustibles de aviones y lo más común, la gasolina. La que sigue, por favor. En cuanto a su toxicocinética, se va a evaporar, rápidamente al aire y en aguas de la superficie. En el aire va a ser degradado a sustancias menos perjudiciales a través de la luz solar. En el agua y en el suelo a través de las bacterias y microbiota. Y una pequeña cantidad se va a acumular ya sea en las plantas y animales. La que sigue, por favor. En cuanto a su clínica, si es una exposición a niveles altos durante periodos de breves a prolongados, vamos a tener que el niño va a referir dolores de cabeza, va a haber una notoria falta de coordinación muscular, mareos, confusiones y alteraciones del equilibrio. Si la exposición es a niveles más altos, va a haber una irritación de la piel, de los ojos, la nariz y la garganta, algunos problemas pulmonares y alteraciones de la memoria, malestares estomacales y algunas alteraciones ya un poco más graves como son del hígado y de los riñones. Y ya a niveles muy altos va a haber una pérdida del conocimiento y desgraciadamente la muerte. La que sigue, por favor. En cuanto a su diagnóstico, hacemos una buena historia clínica para definir el tipo de tóxico, un hemograma completo, un análisis de orina y este nos va a servir bastante para detectar el xileno o algunos productos de degradación en el aliento. Sin embargo, esas muestras no encontré en mi bibliografía si se llegaban a encontrar en México, por desgracia. Y si las llegan a encontrar, deben de actuar bastante rápido porque el chileno tiene la capacidad de abandonar el cuerpo de forma rápida. La que sigue, por favor. ¿Ya se me oye? Bueno. Bueno. Sí se oye, pero ya faltan 10 minutitos. Yo creo que mejor mañana continuamos con esta, con la de órganos fosforados. Sí, gracias. Mejor, ¿alguna pregunta del tema de ahorita que se vio en hace un momentito? ¿Dudas, comentarios, chicos? Creo que no lo sé. Bueno, Doctora, sí. en cuanto al carbón activado, ¿cómo se daría? ¿En tabletas o así en polvo? No, el carbón activado viene en polvo.
viene el polvo y se tiene que diluir nosotros lo diluíamos en solución fisiológica a 30 mililitros por kilogramo de peso, más 1 gramo, en mayores de 10 kilogramos era 1 gramo por kilogramo de peso, y en menores de 10 kilos, perdón, era 500 miligramos por kilogramo de peso. Y eso se dividía en cada 4 o 6 horas, o a veces dependiendo del estado general del paciente. En muchas bibliografías dice que se le dé en un biberón o que se le dé disuelto en el jugo y que se lo beba el niño siempre y cuando esté consciente. La realidad de las cosas es que el carbón activado es finalmente como tierrita, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que desbaratan un carbón, ¿verdad? Molido, o por ejemplo una tortilla quemada, un pan quemado, y entonces pues obviamente el sabor no se lo va a tomar el niño, aunque se lo pongas en jugo, se lo pongas en leche, se lo pongas en lo que se lo pongas, no se lo va a tomar. Entonces siempre colocamos una sonda nasogástrica si ya tiene dientes los niños, y orogástrica si no tiene dientes los niños. Entonces, y con eso se va pasando y se cierra no haces un, ¿cómo te diré? Como un lavado gástrico, que metes y sacas, no. O sea, introduces todo lo que es el carbón activado, lo dejas en cavidad abdominal, por lo menos en el estómago, perdón, lo dejas entre media hora, 1 hora, y luego ya lo dejas el drenaje a libre, la sonda orogástrica. Obviamente tienes que tener mucho cuidado con el niño porque se puede sacar la sonda, ¿no? Y puede broncoaspirar o puede vomitar y entonces sale contraproducente. Entonces, siempre es bien importante que esté la mamá pendiente, y obviamente personal médico y de enfermería, pues de que ¿cómo se llama? De que no se vaya a retirar la sonda o que vaya a empezar con vómitos en ese momento. Pero sí, te digo, la mayoría de los artículos dice que se coloque, o que se le dé en jugo o leche. No se lo toman, jamás se lo toman los niños, ni siquiera un adulto se lo llega a tomar, porque es definitivamente es como, imagínate que estés así como la sensación de que estás comiendo tierra. Entonces, pues no te lo vas a tomar definitivamente, aunque te lo pongan en lo que te lo pongan, ¿no? Y claro, bueno, en los medicamentos que son, tiene efecto de diálisis, es una diálisis, ¿verdad? Gástrica. Entonces, lo que estamos haciendo es que no se absorba más la sustancia tóxica, y pues limpiar el estómago. Entonces, no hay ¿cómo te diré? Una dosis que se diga hasta acá, esto es tanto, no. Es dosis respuesta, puede ser cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. A lo mejor si fue reciente, incluso cada 2 horas, y a lo mejor en el lapso de unas 6 horas, que lo hiciste cada 2 horas, ya el niño, el paciente ya está mejor, ¿no? Hay veces que se dejan cada 8 horas y cada por lo menos 1 o 2 días, pero pues obviamente va a depender de la dosis respuesta del niño. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces continuamos el día de mañana. Que tengan buena tarde.